Seguimos en primera plana con nuestros dos invitados de hoy, Alejandro Valente, jefe del Servicio de Deportes de Radio Francia Internacional, y con la corresponsal colombiana Ana María Ospina de Red Más Noticias. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Es el internacional chileno Alexis Sánchez, que juega en el Manchester United, uno de los equipos que jugará, por cierto, los octavos de final de la Champions League, y que ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, aunque no ingresará finalmente en prisión, por haber defraudado 1 millón de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2013 al ocultar ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona, según el acuerdo de conformidad alcanzado. Y les pregunto, volvemos al tema de la ejemplaridad del jugador de fútbol, que no puede, en teoría, remitirse al terreno de juego, sino también a la hora de rendir cuentas con el fisco. Ana María. Bueno, sobre todo que un futbolista es un empleado que debe declarar los ingresos que tiene, sea por salario o por derechos de imagen, que es una discusión un poco más amplia, y sea un futbolista o sea un obrero o sea un médico, tiene el deber moral de declararlo. Y en el caso del jugador, lo que sucedió es que al parecer no se declararon esos ingresos. Eso condujo a que haya una deuda que incluso él ya pagó, y que ya pagó con creces porque tuvo que pagar la multa que se le imputó. Pero en la parte, digamos, de trabajo, bueno, está la parte legal y hay que cumplir con ello. Mismo si el jugador se dedica simplemente a hacer su deporte, tiene un staff de asesores, entre ellos jurídicos, que deben estar al día en lo que, pues, para que su jugador esté en regla y pueda dedicarse simplemente a jugar fútbol. Alejandro, estamos asistiendo últimamente a un montón de noticias relacionadas con problemas del fisco con jugadores. ¿Por qué tantos futbolistas intentan defraudar Hacienda? No sé si la clave estaría en darles más incentivos fiscales para evitarlo. Bueno, ya para empezar podemos observar que la mayoría de estos casos se producen en España, sí, lo cual no deja de ser algo llamativo y probablemente se explica, al menos en parte, en que la legislación española ha ido siendo modificada de manera bastante notable en los últimos años, lo cual ha podido crear cierta complejidad en la gestión de los derechos, que son ya de por sí complejos, de los futbolistas. Hoy en día un futbolista tiene su salario, pero tiene además otras fuentes de ingresos, que son los derechos de imagen, que son las primas diversas que reciben, que pueden ser también las sumas que pueden recibir cuando van a participar en partidos en el extranjero, por invitación o de diversa manera. Entonces todo eso crea ya una base jurídica que es bastante compleja, y los jugadores que no suelen estar en la mayoría de los casos formados para manejar las sutilezas, digamos, de la legislación de Hacienda en los diversos países donde juegan, se remiten con frecuencia a abogados, a asesores fiscales, y lo que también resulta sorprendente en la mayoría de estos casos que hemos visto últimamente en España es que los jugadores son los únicos que comparecen ante la justicia, y no así los asesores que los han acompañado en su declaración de rentas. Es verdad que la responsabilidad siempre es la del declarante, pero yo creo que a nivel de la Unión Europea se está avanzando en un sistema que permita también sancionar de manera clara a los asesores que llevan a sus clientes a montajes quizás al límite de la legalidad, como ocurre con frecuencia. Fernando Felichevich es el representante de Alexis Sánchez y ha dicho en una carta difundida que el futbolista se vio obligado a aceptar, leo textualmente, un acuerdo injusto para evitar injusticias mayores, viendo los calvarios por los que han tenido que pasar compañeros como Leo Messi o Cristiano Ronaldo para no seguir siendo objeto de presiones mediáticas y políticas. Pero ¿entienden que haya gente que se enfade con este tipo de argumentos? Porque, bueno, la presión mediática también es la misma que les hacen a los futbolistas para vender tanto, para alcanzar también esos acuerdos publicitarios, ¿no? Esa misma presión de la que se quejan. Sobre todo que el fútbol, por ser un deporte popular, democratizado, bueno, todo el mundo tiene que ver con ese deporte, todo el mundo quiere opinar, y hoy en día las redes sociales, porque fue una carta que su representante difundió en Twitter hace 2 días, nos permite llegar a un público un poco más vasto. Entonces hay no solo una desinformación, sino que las redes sociales, los medios de comunicación también nos unimos en ellos, damos información un poco sesgada, entonces tenemos las versiones de ambas partes. Es normal que la gente se pueda molestar porque lo puede tomar como una excusa para justificar digamos, a su cliente, pero no está la otra versión de la parte legal de lo que realmente sucedió. Y hoy en día también se juega en redes sociales, en medios de comunicación, hacer esa presión para decir, como lo decía él en su carta,
que Hacienda había utilizado los medios de comunicación para hacer pública información privada que concerne a una persona, digamos, física, hacerla pública para también presionar y que esta persona finalmente se declarara o culpable o inocente. Entonces también se juega, digamos que hay un juego de poderes en ese aspecto. Vamos a cerrar en este punto el capítulo de Alexis Sánchez, el capítulo de Fisco, para volver a la Champions League con las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Usted pregunta. Pregunta Alejandro o Ana María sobre la crisis de los jugadores del Chelsea. En principio, una buena plantilla. ¿Por qué han bajado de forma tan estrepitosa? Lo comentábamos antes en la primera parte. Gente como Giroud, Morata, Cesc, Víctor Moses. ¿Por qué este bajón de la plantilla del Chelsea? Vale, digamos que en estos casos suele haber un bajón ya personal, o sea, por ejemplo, un jugador como Álvaro Morata, que era considerado como la base ofensiva del Chelsea después del alejamiento de Diego Costa, pues hemos visto que su rendimiento ha ido de más a menos con el correr de los meses. Hemos visto que la organización defensiva no daba la satisfacción que podíamos esperar. En fin, ha habido a la vez problemas en la manera en que Conte planteaba los partidos, como lo explicaba Ana María antes, y también en el rendimiento de algunos jugadores. Ahora el Chelsea acaba de fichar a Giroud, el atacante francés, con la esperanza de poder enriquecer un poco sus opciones ofensivas y no depender tanto de Morata. Hemos visto últimamente al Chelsea jugar prácticamente sin delantero punta o con Eden Hazard haciendo el rol de delantero punta. Yo creo que a pesar de la riqueza de la plantilla, podía ser previsible la situación de Chelsea hoy en día, y también el esfuerzo del Boxing Day puede también pesar en el rendimiento del equipo. En el papel, Giroud podría jugar el partido contra Barcelona porque fue comprado en el mercado de invierno. Eso nos lo preguntan también, si pueden incorporar nuevos jugadores en esta fase los equipos a sus plantillas. No es posible porque ya se terminó el mercado de invierno, entonces para la segunda parte o los octavos de final de Liga de Campeones, solo quienes no hayan jugado con su equipo anterior. Con su equipo anterior. En el caso de Coutinho, que ya tuvo algunos partidos, no podrá jugar con Barcelona. En el caso de Giroud lo podrá hacer porque no estuvo con Arsenal activo. Y una cosa con respecto a Chelsea, digamos que Conte nos ha dicho muchas veces que forma N'Golo Kanté, el francés, que fue considerado el mejor jugador de la Premier el año pasado, y alrededor de él alma su equipo. Entonces es un equipo que está cambiando constantemente con respecto a la situación de este jugador, de este centinela francés, y con respecto al juego al que se va a enfrentar. Entonces puede ser una sorpresa contra Barcelona la próxima semana. Veamos las otras eliminatorias brevemente. Esos octavos se abren con una Juventus de Turín recibiendo al Tottenham, el increíble muro defensivo de la llamada Vecchia Señora, frente a la potencia goleadora de Harry Kane, que viene de celebrar sus 100 goles en la Premier y que fue el máximo goleador de las ligas europeas en 2017. Hablamos del máximo goleador contra el gran muro, Alejandro. Sí, ese va a ser un partido muy, muy atractivo, muy interesante. Hemos visto cómo el Tottenham ha sorprendido en la fase de grupos, superando claramente al Real Madrid. O sea que es un equipo que juega sin complejos. En la liga inglesa ha tenido más dificultades después del Boxing Day, ha sufrido un poco, pero parece estar volviendo en buena forma. La gran dificultad del Tottenham es que le cuesta ganar cuando va a terrenos adversos donde debe enfrentar a equipos importantes. En la Premier League no consigue prácticamente nunca ganarle a ninguno de los miembros del Big Six cuando se desplaza. Vamos a ver si la mala suerte lo persigue también contra el Juventus. Sería una pena que las opciones del Tottenham se disiparan ya desde el partido de ida. En el caso de los otros grandes favoritos, estamos hablando del Manchester City o del Bayern de Múnich. Son eliminatorias que las ponemos del lado de las eliminatorias claras en las que no debemos apostar nada por el pequeño, o el Basilea puede dar la sorpresa quizá, o es imposible frente al City, o el Besiktas turco en Alemania. Bueno, insisto, el fútbol es un deporte donde juega, por supuesto, la técnica, la táctica, el planteamiento y la suerte también muchas veces, por diversos factores que juegan. Entonces los equipos
considerados pequeños, digamos, en el papel, o de ligas que no son tan reconocidas, puede que tengan la desventaja, pero si están clasificados en octavos, quiere decir que ya han vencido a algunos equipos también grandes y que tienen los méritos para seguir adelante. Por supuesto, cuando ponemos un Manchester City que va primero en su campeonato tan difícil contra el Basilea suizo que van segundos, uno puede decir, bueno, el Manchester tiene ganas de ir a conseguir una primera Champions con un Pep Guardiola que está inspirado, que hace una temporada extremadamente fuerte e importante. Entonces, digamos que en el papel, digamos Manchester City, pero Basilea sí, claro, podría dar la sorpresa. Por cierto, que el Bayern de Múnich frente al Besiktas turco es el único cruce de ronda de octavos en el que se miden dos vigentes campeones de sus ligas nacionales. En el resto no se da esa circunstancia. Creo que en ninguno se da esa circunstancia. Vamos a ver, apuestas. ¿Quieren saber cuál es la eliminatoria más clara y cuál sería la más desequilibrada? Según las apuestas tengo aquí los resultados. ¿Ustedes cuál creen? Alejandro, ¿cuál sería la más desequilibrada? Bueno, ya hemos hablado de ellas, ¿no? Quizá el Basilea-Manchester City. Sí, probablemente esa, sobre todo con el partido de regreso en el Etihad Stadium. La más equilibrada yo diría Juventus-Tottenham, quizás. Juventus-Tottenham. Ana María, la más equilibrada. Bueno, complicado. yo diría París, Real PSG, por el planteamiento que es muy parecido y por lo que se juega en ese momento. Pues se van a sorprender. La más desequilibrada es, efectivamente, según las casas de apuesta, el Manchester City frente al Basilea suizo. 95% de posibilidades de que gane el Manchester City contra 5% para el Basilea. Y la más igualada, solo hay una que esté al 50% exactamente. Shakhtar Donetsk-Roma. No sé si les sorprende. Shakhtar Donetsk. Roma está al 50% quizá por las tendencias, ¿no? Porque también juega mucho las tendencias a las que llegan los equipos según el tiempo, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, yo creo que el Shakhtar tiene un buen equipo, hizo una muy buena campaña con muchos jugadores brasileños y demás. El problema de los equipos ucranianos o rusos cuando llegan a octavos de final es que tienen que afrontar esta nueva fase después de un periodo de gran interrupción, digamos, de sus campeonatos, lo cual no los favorece. Los italianos, y en el caso de la Roma, es verdad que no están haciendo una óptima campaña, está lejos de Nápoles y de Juventus que dominan la liga, pero aún así es un equipo que tiene experiencia, que ha beneficiado de una tregua en el mes de enero, que llega, pienso, en un estado de forma bastante apropiado. Yo no lo veo tan equilibrado este partido, sobre todo con el partido de regreso en el Olímpico de Roma. Yo creo que quienes apostaron se fijaron que ambos partidos habían marcado 9 goles en la fase de grupos. Entonces dijeron, bueno, 50-50. Claro, es que además las casas de apuestas tendrán factores que nosotros a lo mejor no contemplemos en el puro análisis deportivo que estamos haciendo. Nos queda solamente un minuto, pero quiero sus apuestas personales. ¿Quién va a estar en la final del 26 de mayo en Kiev? Venga, hay que mojarse, Alejandro. París Saint-Germain, Barcelona. París Saint-Germain, Barcelona. Ana María. París Saint-Germain, Manchester City. Por cambiar un poco. Por cambiar un poco. Bueno, no está mal. O sea, que la primera conclusión es que ambos dos dan por sentado que el Paris Saint-Germain va a ganar al Real Madrid en ese duelo. En todo caso, estrella. La apuesta de Ana María es audaz porque son los dos equipos de la nueva época del fútbol, los dos equipos, los nuevos ricos que se enfrentarían en una final. Sería una revolución. Ninguno de los dos está desequilibrado, ¿eh? Ninguno de los son duelos para una final totalmente comprensibles, ¿no? Tanto el PSG frente al Barça como frente al Manchester City. Muchísimas gracias por haber venido hoy en Primera Plana y nosotros les esperamos aquí en este estudio el próximo viernes en una nueva edición de En Primera Plana en Radio Francia Internacional y France 24. Gracias.